También señalábamos en aquella ocasión que la iglesia tiene muchos propósitos, pero un objetivo principal: traer la gloria a Dios en todo lo que hace. Todo lo que hace debe ser alrededor de eso, traer la gloria a Dios. No obstante, en el interés de cumplir ese principal objetivo, los ministerios que tiene la iglesia o que ella está designada a hacer deben cubrir tres aspectos. Primero, el ministerio hacia Dios, no en un orden específico, pero este obviamente es el primordial, pero el ministerio de la iglesia debe cubrir este aspecto primordialmente: el ministerio hacia Dios, el ministerio hacia sí misma y el ministerio hacia el mundo. Todos estos aspectos son una respuesta de la obra redentora de Dios y nosotros lo adoramos a Él por lo que Él es, por lo que Él ha hecho y por lo que hará. Lo vimos hoy también en un canto hace poco. Nosotros nos ministramos los unos a los otros por el amor y la unidad que nos unen en Cristo. Y este es el mensaje de hoy. Y también nosotros ministramos al mundo con el amor de Cristo porque a Él estamos eterna y gozosamente comprometidos por nuestra salvación y porque nosotros no queremos que nadie perezca sin haber tenido la oportunidad de aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador. Dios dará la oportunidad para tocar este tema en un futuro domingo en un mensaje. Nos corresponde entonces hoy traer este mensaje sobre el ministerio que lleva a cabo la iglesia hacia sí misma, o nuevamente reiterando que esto es en el marco del cumplimiento del objetivo primordial, que es traer gloria a Él en todo lo que hace. Siempre tratando de desviar, sí es cierto que hay un ministerio de la iglesia hacia sí misma, pero para traerle gloria a Él. Y entonces, para recibir este mensaje, yo les invito a que consideremos estas tres reflexiones. Todo mensaje, hermanos, debe llevar reflexión, y yo siempre considero que cuando uno presenta la palabra, allí es donde se hace práctico eso de que la palabra es una espada de dos filos. Usted recibe la palabra y ese segundo filo actúa cuando de ella sale una reflexión suya sobre esa palabra. Y esta es la reflexión que yo les invito a que consideremos para el mensaje de hoy. ¿Cómo establece Dios su propósito de que su iglesia tenga cuidado de sí misma? Esa es una reflexión que les invito a tener, a considerar para este mensaje. También, ¿qué evidencias tenemos del cumplimiento del propósito de Dios para este ministerio? Y como tercero, ¿estará mi ministerio personal y el de mi iglesia local en sintonía con lo que nos revela Dios en su palabra sobre esto? Hermanos, solo en la palabra de Dios podemos encontrar propósitos y respuestas, así que yo les invito a que escudriñemos en Efesios 4, versículos del 11 al 6, que será el pasaje base del día de hoy y que tenemos ahí en pantalla. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Efesios 4, 11 al 16. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bendita sea la palabra del Señor. Amado Dios, te damos gracias, Señor, este día, porque tú nos das la oportunidad de estar aquí reunidos, Señor, y nos das el privilegio de poder acercarnos a ti para rendirte adoración, adoración de la que tú solo eres digno y único merecedor.
También porque tenemos el privilegio de recibir respuesta de tu parte, Señor, precisamente en este momento cuando recibimos tu palabra, Señor. Yo te pido que esa palabra no sea de mi criterio, sino propiamente de tu verdad, respirada por ti, y que ese aliento de palabra llegue a cada hermano que está aquí y pueda aplicarla en su vida, y al salir de aquí proclamarla y vivirla, Señor, para que sea un reflejo del carácter de Cristo hacia el mundo. Te damos gracias, Señor, por todo esto, en el nombre de tu Hijo amado, en que tú tienes complacencia, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, entonces yo les invito a que veamos entonces un breve contexto sobre el pasaje que vamos a presentar el día de hoy como base. Y es que la porción de la palabra que estamos utilizando hoy es extraída de la carta de Pablo a los Efesios. Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia Menor, lo que hoy es conocido como Turquía. Y bueno, según se extrae del libro de Hechos, es probable que este evangelio haya sido traído a Éfeso primeramente por Priscila y Aquila, quienes fueron dejados ahí por Pablo en su segundo viaje misionero. Curiosamente, no sale el nombre dentro de la epístola, pero se asume por ciertas información que en ella se advierte, o se piensa que quizás allí fue el primer lugar en donde llegó esta carta. Algunos consideran que esta carta de pronto no era particularmente dirigida a Éfeso, pero que allí llegó primero. Ese es uno de los comentarios que hay. Sin embargo, independientemente de eso, es palabra de Dios. Nosotros la recibimos de esa manera. Los primeros 3 capítulos de esta carta son teológicos, mientras que los siguientes 3 son prácticos y se enfocan en la conducta cristiana. Efesios 4, en el que estamos basando este mensaje, se encuentra precisamente en esta última sección, en donde es práctico para la vida cristiana el mensaje. Esta es una carta de aliento en general, carta a los Efesios, de aliento y amonestación para recordarle a los creyentes de sus invaluables bendiciones en Cristo, y no solo para estar agradecido de ellas, sino para vivir de una manera digna de ellas, es decir, de esas bendiciones. Dentro de un gran bosquejo de la carta de los Efesios, Efesios 4 forma parte de la sección que toca el plan de Dios para la vida fiel en la iglesia, y seguidamente en el bosquejo de la carta a los Efesios trata el punto de cómo Cristo capacita y edifica a la iglesia. En esos 2 puntos está parado la porción que vamos a ver hoy. Y yo les invito entonces a que consideremos este mensaje que titulamos El ministerio de la iglesia para edificación de sí misma, y que en un primer punto del bosquejo les invito a que me acompañen. Le hemos titulado El propósito del ministerio de la iglesia para cuidado de sí misma, en este primer punto del bosquejo. Hermanos, la iglesia es una comunidad redimida de creyentes. Es una comunidad redimida de creyentes. Contrario al concepto que muchos tienen de la iglesia no es un club de buenas personas, sino más bien una comunidad de pecadores arrepentidos, yo el primero, y redimidos por la sangre de Cristo. Esta comunidad redimida ha sido formada debido a lo que Cristo ha hecho por ella, dio su vida por ella. ¿Quién es Cristo? Y lo que la iglesia hará en nombre de Cristo. Cada miembro aquí debe tener parte en la vida y propósitos comunes que los unen a todos los demás creyentes, no solo de mi iglesia local, de la iglesia universal. Los creyentes han de compartir lo que Cristo ha hecho por ellos y deben estimularse y edificarse mutuamente en el nombre del Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios para esta comunidad redimida, o sea, la iglesia? ¿Por qué existe tal comunidad? Antes de ascender al Padre, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, un pasaje muy conocido y citado: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso está en Mateo 28. Hacer discípulos, hermanos, es decir, discipulado, es más
que seguir un plan de estudio cada cierto sábado o domingo o hacer unas llamadas. La iglesia debe ayudar a los creyentes a crecer en su fe y a madurar en su caminar con el Señor. Así que un buen discipulado no es solo hacer un material de estudio. El buen discipulado es un acompañamiento integral que conlleva, entre otras cosas, lo siguiente. O sea, este llamado que hay en Mateo 28, si bien es cierto nos llama a discipular, debemos reconocer lo integral que conlleva esta actividad, y es enseñar a los creyentes la palabra de Dios, equiparlos, es decir, prepararlos para el ministerio, edificar, es decir, construir desde los cimientos a estos nuevos creyentes, o a estos creyentes, porque siempre estamos al cuidado dentro de la iglesia, en el marco del discipulado. Y un punto importante también que debe estar implícito dentro del discipulado, y que quizás no lo consideramos o lo pasamos por alto, y es el de rendir cuentas unos a otros. Si usted va a discipular a alguien, se supone también que a quien usted discipula entre estos hermanos, ustedes deben rendirse cuentas, ¿sí? La rendición de cuentas ayuda a los creyentes a evitar el pecado y fomentar una vida santa. Eso está en Gálatas 6:1 y Efesios 5:27, para que lo puedan también revisar más adelante. La iglesia también debe procurar ayudar a sus miembros en sus necesidades físicas. Los miembros de la iglesia del Nuevo Testamento, y ustedes recordarán estos pasajes en Hechos, daban de su abundancia para que pudiera ser utilizada para satisfacer las necesidades de otros miembros. Hermanos, todo propósito de Dios, porque sale de Él, simplemente por eso es bueno. Y se constituye entonces también, por ende, en una necesidad genuina para nosotros, que somos sus hijos. Todo propósito de Dios debe ser el nuestro, y por eso su cumplimiento es para nosotros una necesidad genuina. Independientemente que usted entienda ese propósito o no, el propósito de Dios se debe convertir en el suyo y en una necesidad genuina la ejecución de su cumplimiento. Yo quiero hacer aquí un paréntesis muy importante. Utilizamos la frase necesidad genuina porque, si bien es cierto que el hombre pudiera reconocer una necesidad real, es aquí precisamente donde la trampa del pecado hace su aparición y trastoca todo, y aquí hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, hermanos, el hombre pudiera reconocer su necesidad de tener una relación con Dios, pero ¿qué hace? Busca religiones a su medida. El hombre pudiera reconocer su necesidad de amar y ser amado, pero ¿qué hace? Tiende a buscar relaciones ilegítimas que le llevan a la infidelidad y al adulterio. Él pudiera reconocer su necesidad de bienestar, pero ¿qué hace? Busca la falsa prosperidad que le ofrecen por ahí. Él pudiera reconocer su necesidad de adorar, pero le prende una vela a la primera imagen que se encuentra por ahí para venerarla. El hombre pudiera reconocer su necesidad de fortaleza espiritual, pero ¿qué hace? Empieza a buscar libros de gurús de impositivismo. Todas estas necesidades, hermanos, son reales, pero satisfechas ilegítimamente. Yo no tengo necesidad de religiones falsas, adulterio, falsa prosperidad, venerar imágenes, positivismo. En Dios tengo una relación con mi Creador, tengo fortaleza espiritual, puedo amar y ser amado, tengo bienestar y tengo al único ser digno de mi adoración. No solo tengo todas estas cosas en Él, sino que es su propósito que yo las tenga. Entonces, Él por sí mismo y por su propósito se constituye en mi necesidad genuina. Mi necesidad genuina y la de todos ustedes, hermanos, es Dios. Cerrando el paréntesis aquí, y para reforzar este punto, veamos en nuestro pasaje base de hoy cómo fue provista la iglesia y su propósito.
en este contexto del ministerio del cuerpo, haciendo también el detalle de que el ministerio del cuerpo se le conoce precisamente al ministerio que hace la iglesia por sí misma, se le conoce como ministerio del cuerpo. En Efesios 4, los versículos 11 y 12 dice lo siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí hay algo muy importante que notar, y aquí inicia diciendo, él mismo constituyó. Aquí se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Él mismo constituyó. Esto significa que Jesús estableció esos oficios. Son obras y nombramiento de Jesús, no de hombres. Aunque existan personas que puedan reclamar estos oficios, independientemente del motivo con que lo hagan, estos oficios son una institución divina y no una intervención humana. Nosotros vemos aquí que Pablo describe estos 4 oficios: apóstoles, que sabemos que el significado de la palabra apóstol es alguien que es enviado. Entonces este término en el contexto de esta porción se utiliza para nombrar a aquellos que fueron escogidos por Cristo de forma directa y tenían la asignación de 3 responsabilidades básicas, que era poner los cimientos fundamentales de la iglesia, eso lo tenemos en Efesios 2:20, recibir, declarar y escribir la palabra de Dios, y tercero, dar confirmación de esa palabra por medio de prodigios y señales. Eso lo podían hacer aquellas personas, estos apóstoles en particular, en la cercanía, en la intimidad de Cristo, y que Él escogió directamente. Estos llegaron a conocerse como los apóstoles de Jesucristo. Cabe hacer la distinción, hermanos, con el uso de este término apóstol en un sentido más general en algunos otros pasajes de la Biblia, para designar a otros hombres de la iglesia de los primeros tiempos, como en el caso de Bernabé, Silas y Timoteo, entre otros, que tenían también algunas asignaciones, pero a estos se les denominaba apóstoles de la iglesia. También otro oficio que presenta Pablo en esta porción es el de profetas, que en el contexto del pasaje no se trata de creyentes que tenían el don de profecía, sino de hombres con una asignación especial en la iglesia de los primeros tiempos también. Al parecer eran de provecho exclusivo para una iglesia local, es decir, a diferencia de los apóstoles, no eran enviados, eran asignados para un servicio en sus iglesias locales, por lo general. Estos pronunciaban revelaciones prácticas a la iglesia concordantes con las escrituras y procedentes de Dios. También hablaban sobre revelación ya dada para explicarla a los creyentes. En todo caso, hermanos, siempre, eso también es importante, estando sujetos ellos al discernimiento y juicio del liderazgo de la iglesia. Eso lo vemos en 1 Corintios 14, 29. Y haciendo entonces, vamos a tomar una porción que simplemente mencionamos, que era la de Efesios 2:20, para ver lo que se refiere esta porción a estos 2 primeros oficios que hemos hablado. Dice la palabra en Efesios 2:20, voy a empezar del 19, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, o sea extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Con esto, hermanos, lo que queremos decir es que hoy, después de 2000 años, nosotros no trabajamos para poner los cimientos fundamentales de la iglesia, eso ya está hecho. Nosotros trabajamos para edificar sobre esos fundamentos. Entonces, los 2 siguientes oficios edifican hoy en día sobre este fundamento, que son el de evangelistas y el de pastores maestros. Evangelistas que están específicamente dotados para predicar las buenas nuevas de salvación en Jesucristo a las naciones y también a la iglesia. Y el de pastores y maestros, que también se presta muchas veces a la interpretación de que son 2 oficios diferentes, pero en el contexto de esta porción, ellos se están refiriendo a un solo oficio. Pudiéramos entenderlo como pastores maestros.
El griego antiguo define claramente un oficio con dos títulos descriptivos, pastores maestros. Es decir, que pastorea el rebaño de Dios principalmente, aunque no exclusivamente, a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Hermanos, la iglesia ha sido dotada de liderazgo espiritual, instituido por el mismo Señor Jesucristo, con un propósito que constituye una necesidad para la iglesia. Y eso lo tenemos en el versículo 12 de Efesios 4, que dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El propósito, hermanos, de estos dones de liderazgo es que los santos, es decir, el pueblo de Dios, puedan ser perfeccionados para la obra del ministerio, es decir, ofrecer el servicio de sus dones, para que el cuerpo de Cristo pueda ser edificado, es decir, expandido y fortalecido. Perfeccionar aquí, hermanos, también tiene la idea de arreglar. Esta palabra griega se usaba mucho para describir el tratamiento que se tenían que hacer de huesos rotos en aquella época o reparación de redes. Estos ministerios trabajan juntos para producir cristianos fuertes, reparados y en forma. El pueblo de Dios hace la verdadera obra del ministerio. Los líderes de la iglesia tienen la responsabilidad primordial de preparar a las personas para que sirvan y dirijan su servicio como Dios los dirija. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Estos dones se dan a discreción de Jesús, hermanos, obrando por medio del Espíritu Santo, 1 Corintios 12:11. La importancia de tener el ministerio de la iglesia para su edificación depende de Jesús, quien designa los cargos, no de nosotros ni de liderazgo. Entonces, el trabajo del liderazgo eclesiástico responsable es no obstaculizar o prevenir ese ministerio y, más que todo, nunca promoverlo para que exista. Eso es de Jesús. Nosotros edificamos, ponemos al servicio nuestros dones, guiamos, orientamos, pero la obra es de Cristo. Hermanos, y entonces, como digo, todo mensaje debe llevar a una reflexión para sacar esa segunda hoja de la espada. Somos anuentes a la necesidad que tiene nuestra iglesia, sobre todo en tiempos como estos, del cuidado que debe tener de sí misma a través de los dones y del liderazgo provisto por el Señor. En el siguiente punto del bosquejo, vamos a ver la meta deseada de la obra de Dios a través del liderazgo de la iglesia y el perfeccionamiento de los santos. El siguiente punto, entonces, le llamamos la meta deseada del ministerio de la iglesia para el cuidado de sí misma. Y aquí hay una porción bastante completa e integral sobre esas metas. Dice, la porción es de Efesios 4, del 13 al 16. Dice, vamos a volver a leer bien. Nunca es malo reiterar en la palabra. Hasta que todos lleguemos, dice Efesios 4:13, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Allí, en esa extensa porción, está la meta. Primeramente dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esta es la primera meta de la obra de Dios a través de los oficios y dones de liderazgo y de los santos perfeccionados que da la iglesia. Al afirmar claramente aquí que se trata de una unidad de la fe, mira la porción dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, Pablo aquí no está ordenando una unidad estructural o organizativa en la iglesia, sino una unidad espiritual.
en torno a una fe común. Todos compartimos una misma fe. Cristo no constituyó un liderazgo y dio dones en la iglesia con la meta de una jerarquía, sino de unidad de la fe. Una vez escuché, esto es un ejemplo, una aplicación que voy a hacer muy rápido, quizás a un pastor y a otro miembro del liderazgo discutir acerca de quién debería tener la jerarquía para tomar una decisión. Y escuché a otro hermano decirle sabiamente, ustedes se tienen que poner de acuerdo, no decidir quién es el que tiene la jerarquía para tomar la decisión. Y es precisamente eso. Dios no dio liderazgo para establecer jerarquías. Entonces veo más liderazgo en aquel que propuso que había que ponerse de acuerdo. Cuando los oficios de liderazgo dados por Dios funcionan correctamente, hermanos, y los santos están debidamente equipados, la madurez cristiana aumenta y hay una mayor intimidad en la experiencia con Cristo. Y es ahí cuando llegamos entonces al conocimiento del Hijo de Dios. Un siguiente aspecto, una siguiente meta es cuando dice la porción, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Los oficios dados por Dios y los santos perfeccionados, eso lleva a los santos a un grado de madurez según la medida de Jesús mismo. A medida que pasan los años, hermanos, no solo debemos crecer en Jesús, sino que también ser más maduros en Él, como individuos y como cuerpo corporativo. Otra meta es para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y esta es muy interesante. Los dones de liderazgo de Dios y los santos perfeccionados dan como resultado la estabilidad al estar firmemente plantados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas que hablamos de Efesios 2:20. Ahora, aquellos que no maduran de esta manera, ¿qué pasa? Son el blanco de los engañadores, aceptando toda clase de errores doctrinales y falsas interpretaciones bíblicas. Estos falsos maestros son efectivos precisamente porque operan con estratagema y artimañas. Me llama la atención porque leía que esta palabra estratagema era la que usaban para describir a aquellos que hacían trampas con dados, que eran los juegos que se hacían en aquella época. Y bueno, estos engañadores hasta hoy en día están al acecho. Sí, están al acecho para hacer precisamente eso voluntariamente. ¿Recuerdan ustedes aquel pasaje en Lucas 8:24 que incluso aquí presentamos alguna vez como mensaje, donde Jesús calmaba la tempestad del mar de Galilea, luego que sus discípulos lo despertaban atemorizados? Él estaba dormido y había una tormenta increíble y ellos se asustaron porque él estaba dormido y se sentía que se ahogaban. Y maestro, despierta, que perecemos. No sé si recuerdan ese pasaje, pues la palabra griega antigua para llevados por doquiera que se usa allí proviene de las mismas palabras que se usaron en este pasaje para describir el tormentoso mar de Galilea, en viento y ola. Otra meta es que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, según la actividad propia de cada miembro. Otra forma en que se puede describir la madurez es precisamente crecer en Jesús, que es la cabeza. Cuando alguien se va desarrollando un cuerpo, una de las primeras cosas que obviamente debe desarrollarse es la cabeza, el cerebro, porque ese va a ser el que va a coordinar el desarrollo del resto del cuerpo. Y crecer en Jesús, que es la cabeza, es precisamente un sinónimo de madurar en la fe. Esto pues define la dirección de la madurez y nunca nos volvemos independientes. Crecemos en Jesús. O sea que cuando nosotros procuremos nuestro crecimiento espiritual no debe estar apartado de él. No solamente debe ser con un estudio propio, autodidacta o de alguna manera tener un culto personal en mi casa, que no voy a decir nada al respecto sobre si está mal o está bien, pero nosotros crecemos en el cuerpo. Y ese cuerpo tiene una cabeza que es Cristo. La evidencia de madurez es que los líderes y los santos pues están haciendo su trabajo en la ejecución de la obra. Y esto significa que cada pieza de articulación proporciona lo que puede suministrar en un esfuerzo coordinado. Ahora, cuando esto sucede, naturalmente provoca el crecimiento, tanto en tamaño como fuerza,
que es lo que hablábamos de lo que implica el crecimiento espiritual o la edificación. Expansión y fortaleza. Expansión y fortaleza. Eso es edificación. Pero especialmente el crecimiento para edificarse en amor. Nosotros, como hemos dicho y reitero, no ponemos los fundamentos, los cimientos del fundamento de la iglesia, sino que edificamos sobre él. Hay un concepto en común que representa la meta del ministerio del cuerpo y que hemos visto en este punto de nuestro bosquejo, y este es madurez espiritual. No sé si han visto que en todas las descripciones de las metas que he hablado, la palabra madurez está ahí, y es que ese precisamente es la meta, madurez espiritual. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿has alcanzado madurez espiritual? ¿Cómo procuras tú personalmente, individualmente alcanzarla? ¿En qué etapa de ese crecimiento tú te encuentras? ¿Eres anuente que tu crecimiento y madurez es determinante para el crecimiento y madurez de la iglesia local? Habiendo visto entonces, hermanos, el propósito del ministerio de la iglesia, que es la edificación, y la meta, que es alcanzar la madurez espiritual, veamos ahora, con un tercer y último punto, cuál es el fruto resultante de esta obra. Es un producto glorioso, hermanos, como todo lo que nace del propósito de Dios. Este se encuentra precisamente allí implícito en el pasaje que acabamos de leer de la palabra que tenemos el día de hoy. Y está en el versículo 13 de Efesios 4, que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este tercer punto que hemos titulado el fruto o el producto del ministerio de la iglesia para cuidado de sí misma se responde en este pasaje, y es: la meta es Cristo. El producto final del ministerio de la iglesia para edificación de sí misma es Cristo. Es el carácter de Cristo desarrollado en cada uno de nosotros. La iglesia debe tener el fruto del Espíritu para mantener la unidad. Solo podemos estar unidos si desarrollamos el carácter de Cristo. Cristo, cuando estuvo aquí y nos dio ejemplo, no estuvo aislado. Si llegó a estarlo, es para tener intimidad con Dios. Pero una vez pasaba aquel momento, Él estaba en comunión o en contacto con el mundo, con las personas. Actitud que le fue sujeta de muchas críticas, incluso porque estaba rodeado de personas que no tenían muy buena reputación. El carácter de Cristo desarrollado en cada uno de nosotros debe procurarse. Un creyente que tiene el carácter de Cristo no busca sus propios intereses, sino procura lo que le conviene al cuerpo. Reforzando este punto, vamos a ver lo que dice Gálatas 5, 22 y 23. Dice: mas el fruto del Espíritu, bien conocido este pasaje, es gozo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hay algo que notar ahí muy importante, y es que primeramente estos representan actitudes que caracterizan la vida de los que pertenecen a Dios por fe en Cristo Jesús. Pero usted note que cuando usted ve ese pasaje, dice: mas el fruto del Espíritu es, y hay como 9 actitudes. Y eso es porque el fruto del Espíritu no apunta a esos 9, no es que son los frutos del Espíritu, esos no son los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu apunta a uno, a Cristo. Si bien es cierto que todos personalmente deberíamos llegar a reflejar esas actitudes en unidad hacia el colectivo, que es la iglesia, esta unidad no es uniformidad. No significa que todos los miembros del cuerpo son exactamente iguales, al contrario. Significa que todos los miembros, aún siendo diferentes, trabajan en armonía para el bien de un todo. Una razón por la que se ha comparado entonces a la iglesia como un cuerpo humano es precisamente para demostrar la unidad de la iglesia con la armonía de sus miembros.
Recordemos entonces, hermanos, lo que el apóstol Pablo le escribió a los Efesios. Esto decía en Efesios 2:20: sois miembro de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Todos los creyentes, hermanos, como empieza allí, son miembros de la familia de Dios. Y de la misma manera en que ocurre en nuestra vida cotidiana, y el diseño de Dios de la familia para la sociedad, cómo se da de una manera más óptima el crecimiento de un ser rodeado de una familia. No podemos tener a alguien que crezca saludable e integralmente solo, abandonado. Es en el marco de una familia. Y ese papel, en la medida de la fe, lo hace la iglesia. El crecimiento espiritual ocurre de manera óptima en el seno de una familia amorosa. El crecimiento espiritual ocurrirá cuando en una iglesia existe compañerismo estrecho. Cada creyente necesita sentir que es parte de la familia de Dios. Necesita pasar suficiente tiempo compartiendo con nuestros miembros de la iglesia. Debe haber un deseo fuerte de tener comunión y participación con los demás. El carácter espiritual se desarrolla a través de la comunión. Al involucrarnos unos con otros, descubrimos cuánto necesitamos del amor de Cristo en nuestras relaciones con los demás. Todo lo demás, amor, todo, gozo, paz, paciencia, todo esto es resultado del amor que tenemos los unos por los otros en Cristo Jesús. Desarrollamos carácter espiritual en comunión. El Señor nos puede dar a través de su Espíritu este fruto, pero puede desarrollarse solamente en comunión, no aislado. Entonces, en lo personal yo te pregunto, hermano, viendo entonces el tema del carácter de Cristo y viendo esta descripción, si a ti en un juicio te acusaran de ser cristiano, ¿habría suficiente evidencia para condenarte? O pues te dirán, bueno, no, está bien, puedes salir libre, no hay evidencia de que este sea un cristiano. Una reflexión final para terminar entonces el mensaje de hoy, y es que, y en conclusión, hemos visto que el ministerio de la Iglesia para cuidado de sí misma tiene un propósito claramente establecido en la palabra, que es el de edificación. Lo vimos en Efesios 4:12. También sabemos que Cristo mismo instituyó el liderazgo y dones al servicio de la iglesia para que ésta esté equipada en el cumplimiento de este propósito, que es una necesidad genuina para nosotros. Recordemos que en la Gran Comisión, hermanos, hemos sido llamados al discipulado, que debe procurar edificar, equipar, acompañar, rendir cuentas los unos a los otros. Hemos visto, hermanos, que el propósito de la iglesia hacia sí misma busca alcanzar una meta que consiste en la madurez espiritual de sus miembros. Y también hemos visto que el producto final de este ministerio es el carácter de Cristo desarrollado en cada uno de nosotros. Nos debemos cuidar para lograr todo esto, cada uno. Solo no lo desarrollamos. Lo que sí debemos procurar individualmente es tener una relación íntima con Cristo, pero desarrollamos en el colectivo, en la unidad del colectivo. Y la unidad no implica uniformidad, reiteramos, sino que precisamente la unidad de la iglesia representa la armonía de miembros diferentes que trabajan al unísono bajo una misma fe, en un mismo cuerpo. Y para terminar entonces, volviendo a la reflexión, yo te pregunto, hermano, finalmente, ¿hemos procurado este crecimiento y madurez siendo anuentes que es determinante para mi iglesia local? ¿Yo he puesto al servicio mis dones? ¿O ni siquiera sé de pronto cuáles son mis dones? Cierto rey se fue de gira, hermanos, una vez en un reino muy lejano, como dicen las historias de Disney,
y le asignó a un súbdito la responsabilidad del cuidado de su esposa. Después de cierto tiempo, mientras ese rey no se encontraba, la población comenzó como a manifestar la ausencia de liderazgo de su soberano, y a este súbdito al que se le dio la asignación de cuidar de la esposa, se le ocurrió la brillante idea de cambiarle la imagen a la esposa, porque decía, bueno, está un poco anticuada, vamos a cambiarle la imagen y el atuendo para que se hiciera notar, y la paseó por toda la ciudad para que la población, entretener a la población estuviera atenida al liderazgo del reino. Entonces, al llegar el rey y ver a su esposa en esas, llama al súbdito y le pide cuentas con toda severidad, hermano. ¿Qué hiciste con mi esposa? Solo te pedí que la cuidaras. Y la has vestido con ropas para exhibirla. Solo te pedí que la cuidaras. Te equipé para eso. ¿He ejercido yo, hermanos, o ustedes, a cabalidad el oficio que me ha entregado Cristo, o que nos ha entregado Cristo, para el cuidado de su esposa, que es la iglesia? ¿O simplemente ni siquiera he pensado en ello? Hermanos, la rendición de cuentas es una realidad. Maranata, Cristo viene pronto. Que el Señor les bendiga.